Trata de grabar también el video. En el mundo de los negocios, cada producto tiene una historia única. Detrás de cada historia encontramos una innovación que ha sido reconocida por la BBC como uno de los 50 inventos más transformadores de la economía moderna por su impacto en la manera en que compramos y vendemos. El código de barras. Surge con el propósito de simplificar la identificación de productos y, posteriormente, para potenciar el comercio omnicanal en puntos de venta físicos y anaqueles digitales. Desde su creación, ha revolucionado la gestión de inventarios y la trazabilidad de productos, fortaleciendo la cadena de suministro, reduciendo costos, minimizando errores y mejorando la experiencia del consumidor. Desde 1986, GS1 México ha facilitado el comercio, unificando y estableciendo los fundamentos para la transformación digital de las empresas, siendo un socio clave para la profesionalización, crecimiento y sostenibilidad de los negocios de las industrias de retail, manufactura, salud, banca y finanzas, primario y moda. A través de ofrecer soluciones como la app InfoCode, que proporciona información confiable sobre tus productos y empodera al consumidor, o Inventario Inteligente, una plataforma que garantiza la disponibilidad de tus mercancías en el punto de venta, o en el caso de Sinfonía Más, el catálogo electrónico más completo para fortalecer la relación comercial con tus socios de negocio mediante mensajes electrónicos y otros estándares. Todas estas soluciones nos permiten hablar el lenguaje global de los negocios. De cara al futuro, estamos liderando la transición de los códigos de barras tradicionales hacia los códigos 2D. Esta evolución fortalecerá la cadena de suministro, empoderará la toma de decisiones y ofrecerá mayor seguridad a los consumidores sobre sus compras. Desde la huerta o la fábrica hasta que los productos llegan a las manos del consumidor, GS1 México se destaca como un aliado estratégico para el crecimiento y la excelencia empresarial. Juntos, estamos codificando un futuro de innovación, sostenibilidad y colaboración para mejorar la calidad de vida de las personas. Por todo ello, acércate con nosotros, porque en GS1 México lo tienes todo. Productos y servicios que impulsan el crecimiento y la calidad en cada etapa del proceso, desde la producción hasta la satisfacción del consumidor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quiero darles la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros asistentes. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta sesión. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante que tenemos preparados para ustedes y sobre todo también nos acompañan dos expertos que nos van a estar brindando este tema, a quien me gustaría presentarles. Mi nombre es Diego Zúñiga, parte del equipo de GC1 México, y como bien saben, cada viernes tenemos estas sesiones de webinars y capacitaciones con pues el objetivo de brindarles temas de valor para el desarrollo de sus operaciones. Este webinar en específico también cabe destacar que forma parte del programa Estándar Salud, en donde se presentarán distintos temas referentes al sector salud y la industria para que pues lo tomen en cuenta, y los invitamos a que nos acompañen a todo este programa que vamos a estar llevando a cabo. El día de hoy estaremos revisando el tema de ¿Tu farmacia está lista para la Farmacopea 7.0? En este webinar nos están acompañando el día de hoy Joana González y Enrique Landa, a quien me gustaría presentarles, previo a cederles el espacio y que nos presenten este grandioso tema. Por su parte, Joana es director general en Full Pharma y tiene una amplia experiencia en empresas de consumo masivo de más de 25,000 clientes directos, tanto en Colombia, Guatemala y México.
Desde hace ya 2 años lidera el área de TI, implementando estándares de seguridad y trazabilidad de los procesos de la plataforma de Full Pharma. Por otro lado, también nos acompaña Enrique Landa Sony, quien es Head of Growth and Strategic Alliances. Enrique es pionero en la implementación y operación de canales digitales, desarrollo con éxito de las primeras farmacias digitales en México, como lo es OnLife y Fast Pharma. También cuenta con una amplia experiencia en operación y regulación de farmacias. Y pues bueno, sin más preámbulo y con esta introducción, quisiera darle la más cordial bienvenida a Joana y Enrique para que nos presenten este grandioso tema y les cedo totalmente el espacio y los micrófonos para presentar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Hola Diego, hola a todo el mundo, buenos días. Muchísimas gracias a GC1 por la invitación. Pues bueno, como bien lo mencionó Diego, aquí nos acompaña Enrique Landa y nos trajimos una invitada adicional, que es Alondra López, nuestra responsable sanitaria, quien nos va a estar apoyando un poco en temas mucho más técnicos referentes al tema que vamos a estar hablando hoy. El objetivo de esta sesión es abrir una conversación importante referente a los lineamientos que hoy se están planteando en la trazabilidad de los medicamentos y cómo las farmacias independientes participan en este proceso de trazabilidad. Entonces, siéntanse en completa libertad de participar, de hacer preguntas, lo que necesiten con gusto, estamos aquí para resolver cualquier duda que tengamos. Muchas gracias, Roja. Ahorita vamos ya a poner nuestra presentación. Aquí Alondra es la gran experta en temas regulatorios, entonces ella nos va a ir ayudando con muchas de estas cosas. Hoy vamos a ir hablando sobre... A ver, ¿sigue? Vamos a empezar hablando sobre el tema del suplemento de la farmacopea 7.0. Y empezamos con esta pregunta muy importante. Si hoy llega una inspección sanitaria a tu farmacia, ¿puedes demostrar esto en menos de 5 minutos? 1. ¿Qué lotes tienes en tu farmacia ahora mismo? 2. ¿Qué productos están próximos a caducar? Y 3. ¿A quién le vendiste un lote específico hace 30 días? Si no puedes responder esto, tu farmacia todavía no está operando bajo el suplemento 7.0. Esto es lo que les vamos a explicar y decirles qué cambios y qué adaptaciones hay que hacerle a todos sus procedimientos y para que estén listos para operar bajo este suplemento. Bueno, pues aquí es muy importante, abriendo esta conversación, que el objetivo no es hablar de lo que estamos haciendo mal o por qué se está haciendo de esta forma, sino más bien entender un poco qué es lo que nos está faltando. Y hoy creemos que lo que falta es un poco de estructura, especialmente en la farmacia independiente. ¿Por qué falta estructura? Porque hay muchas farmacias que hoy llevan inventarios sin un control por lote o caducidades, no hacen una revisión adecuada de las caducidades o lo tienen que hacer de manera manual, no tienen un responsable sanitario que esté realmente ejerciendo o haciendo la supervisión que tiene que hacer un responsable sanitario, sino que existe un responsable sanitario literal en el papel. Y adicional a esto, tenemos procesos sin estandarizar y que no están documentados, que son los llamados PNO, y la farmacia generalmente los tiene solamente por cumplir un requisito, pero no los utiliza dándoles el valor suficiente que tienen dentro de la operación de la farmacia. Y esto pues le está generando un costo muy importante a la farmacia. Hoy en día, el 20% del medicamento implica una merma anual por caducidades dentro de la farmacia. ¿Eso qué significa? Literalmente es un mes de venta de producto que se pierde, es un inventario inmovilizado caducado en el anaquel, es 100% de pérdida de productos destruidos y adicional a esto, algo que casi nadie ve, el costo que implica la destrucción de este producto dentro de la farmacia. Es un costo brutal que te puede llevar a perder mucho más de ese mes de ventas y sacrificar pues, todo el trabajo que estás haciendo, ¿no? Porque todas tus utilidades las estás dejando allí. Así es. Y aquí se abre un poco la conversación de por qué pasan estas cosas, ¿no?
porque la farmacia no entiende o no le da valor el cumplimiento de esta normatividad y el seguimiento por ejemplo, los inventarios dentro de la farmacia. De acuerdo. Bueno, ahorita vamos a ver qué cambió realmente con el suplemento 7.0, qué te puede llevar de tener un control administrativo a la trazabilidad operativa. Y lo que antes era opcional, hoy es obligatorio y auditable, ¿no? Entonces, antes el inventario, bueno, los puntos que cambiaron fue cómo llevas el inventario por lote y por caducidad, cómo llevas la venta como un evento trazable, y el responsable sanitario tiene que ser activo en la operación, ¿no? Antes en el inventario lo puedes llevar con un lote genérico y ahora lo tienes que llevar con un SKU específico del producto, con el número de lote y con la fecha de la caducidad. La venta, para que sea trazable, ¿qué tiene que tener? Bueno, para que una venta sea trazable, tiene que haber no solamente el registro de la venta dentro de la farmacia, que es algo que también ocurre muy seguido en la farmacia independiente. Generalmente, en una venta, para que sea trazable, tienes que hacer el registro desde que haces la compra, si haces una devolución, cuando registras la venta, pero hoy ocurre en muchas farmacias que solamente se registra la venta porque no tienen un sistema o porque no tienen un proceso específico para hacer un registro adecuado en el momento en que se realiza la compra. Claro, y hay que llevar el tema de las caducidades y de las cosas que ahorita no lo están manejando, ¿no? Los lotes a quién se lo vendieron. Es correcto. Oye, Alo, y el tema del responsable sanitario para que sea legalmente activo, ¿qué tiene que ser? Pues ahorita en la actualidad hay muchas farmacias que no cuentan con esta figura, responsable sanitario. Pero también es cierto que hay algunas farmacias que solamente tienen a esta figura de responsable sanitario en un papel. Entonces, el responsable sanitario no está haciendo o no está ejerciendo las actividades que tendría que hacer para justamente llevar a la farmacia un cumplimiento normativo. Claro. De acuerdo. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Mira, pues para tener una farmacia, en primera debemos de contar con un aviso de funcionamiento. La realidad es que hay muchas farmacias, estas farmacias, sobre todo farmacias pequeñas, que no cuentan con este documento. Un aviso de funcionamiento, pues es justamente la manera en que que la farmacia se presenta ante la Secretaría de Salud para indicar que ellos van a manejar o vender medicamentos o demás insumos para la salud. Este aviso de funcionamiento no es algo nuevo. O sea, este aviso de funcionamiento nos lo han pedido desde 1984. Y pues COFEPRIS es quien ahorita pues ayuda a que todas las farmacias puedan tener este aviso de funcionamiento a través de una plataforma. O sea, la forma de adquirir un aviso de funcionamiento es gratuito y es a través de una plataforma llamada DigiFreeze, donde pues solamente nos piden como requisitos como la e-firma del propietario, la e-firma del responsable sanitario, el RFC del propietario, una identificación oficial del propietario, y si en caso de que sea una empresa moral, pues nos pide el acta constitutiva y el poder notarial del propietario, y en este caso, pues la parte del responsable sanitario, pues que tenga un título profesional, porque hay que registrar sus datos, y en este caso, pues también su cédula, que sea conforme a lo que pide la legislación. Y aquí me parece muy importante mencionar que después de la pandemia surgieron muchas farmacias pequeñas, farmacias que solamente venden OTC, algunas que venden antibióticos, y hay muchísimos negocios, establecimientos de estos que han surgido que no han tramitado su permiso ante la COFEPRIS, a lo mejor por desconocimiento, porque piensan que es costoso, porque no saben que es un trámite gratuito, o porque también existe tal vez una limitante que es el hecho de no tener un responsable sanitario y no saber cómo encontrar un responsable sanitario que les pueda apoyar con el proceso. Claro, y eso lleva a unos riesgos que vamos a ver en la siguiente pantalla, que pueden ser muy graves, porque las consecuencias a no tener todos estos requisitos al día son retroactivas, son bastante severas. La primera es la multa por operar sin un aviso de funcionamiento, empieza en 226,000 pesos y tiene una cantidad adicional por cada año que operaste sin él. Entonces puede ser una cantidad tremenda, ¿no? El tema de declarar un responsable sanitario que no tiene el perfil adecuado, puede tener una multa de 141,000 pesos.
Y si no tienes un aviso de funcionamiento, es una clausura inmediata de tu farmacia. Aparte de eso, el aseguramiento de toda la mercancía. Entonces, si no tienes un aviso de funcionamiento correcto, bien establecido, te pueden cerrar la farmacia, quitarte todo y estás, pero pelas, ¿no? Porque Sí, no tienes ya nada. sí, eso es súper importante porque vamos a pensar que hoy llega una clausura al negocio y te dan el chance de ir y sacar tu permiso y cuando tengas tu permiso volver a operar. Pero si en ese momento existe un aseguramiento de la mercancía, literal te quedaste sin nada, Sin nada. porque es volver a empezar, o sea, no hay inventario para vender en ese momento. Entonces, lo mejor es no tomar riesgos. Lo mejor es no tomar riesgos y tener todo de orden. Es correcto. Va, esta parte, Alondra, creo que es muy importante mencionarlo para que la farmacia entienda que la figura del responsable sanitario, aunque parezca complicado, no es algo complicado. Entonces, si pudieras explicarnos un poquito acá, ¿por qué tenemos que tener un responsable sanitario? ¿Quién sí puede ser un responsable sanitario? ¿Y cómo puede una farmacia pequeña acceder a un responsable sanitario? Okay, pues un responsable sanitario literal es la extensión de COFEPRIS en nuestro negocio. O sea, ya existen normas, existen artículos, existen reglamentos que debe seguir un establecimiento que vende medicamentos o maneja medicamentos. Entonces, el responsable sanitario, pues justamente debe tener la formación y saber cómo debe de manejar estos medicamentos o cómo debe de asegurar que la farmacia cumpla con el reglamento o, bueno, con la regulación sanitaria. Y en este caso, estos responsables sanitarios solamente pueden ser aquellas personas que cuenten con una licenciatura en área de la farmacia. ¿Como quién? Como un químico farmacobiólogo, un químico farmacéutico industrial, un farmacéutico, un licenciado en farmacia. No puede ser un biólogo, no puede ser solamente un ingeniero químico, tiene que tener la formación en áreas farmacéuticas. Y pues justamente es por eso, porque él va a ser el encargado de salvaguardar los medicamentos. O sea, de vigilar que toda la cadena de trazabilidad de este medicamento, desde que se compra hasta que se venda, cumpla con la seguridad y la calidad y la eficacia para lo cual fue hecho. Aló, aquí me gustaría, perdón que te interrumpa acá, pero hay dos cosas que siempre escuchamos en las farmacias cuando las visitamos. Generalmente el dueño de la farmacia nos dice que el representante legal de la farmacia puede ser el responsable sanitario. Y en su caso hay otras farmacias que los propietarios son médicos y en ese sentido también en algunos casos fungen como responsable sanitario. Esa parte es correcta, hay un desconocimiento referente a ese proceso. Es que justamente el aviso de funcionamiento, cuando uno genera un aviso de funcionamiento, por ende, notifica al responsable sanitario. O sea, es un mismo trámite, no son trámites independientes. Entonces, cuando te pide un responsable sanitario, pues te pide agregar una cédula profesional. La realidad es que sí puedes incluir cualquier otra cédula profesional de otras formaciones, pero la regulación es muy clara, debe ser de área farmacéutica. Obviamente, los trámites para un aviso de funcionamiento o notificar el aviso del responsable sanitario, pues son trámites que COFEPRIS no vigila uno por uno, pero entra pues sí, como en un proceso de ver a cuál monitorea. Y entonces ahí se puede dar cuenta si el responsable sanitario tiene o no tiene esta formación. Pero la realidad es que en cuanto detecte que el responsable sanitario no tiene la formación de un farmacéutico, pues ya comentaron que es una multa a partir de 141,000 pesos. Qué locura. ¿Y cuáles son las opciones para la farmacia? Ajá, pues obviamente lo ideal sería que el farmacéutico, o en este caso el responsable sanitario, pueda estar pues operando de manera normal como cualquier despachador, pero la realidad es que pues es un costo, o sea, me pareciera que termina siendo un costo adicional. Entonces, dentro de estas opciones, pues existe el tiempo parcial, o sea, que nuestro responsable sanitario no necesariamente lo tengamos contratado por una jornada completa, sino la tengamos contratado por honorarios, o sea, que nos
él nos asegure con los días que él nos visita, pues que la farmacia la tenemos al 100%. Claro, puede estar allí 1 o 2 días a la semana, ¿no? Exacto, puede estar 1 o 2 días a la semana. Obviamente, pues el responsable sanitario sabrá cómo actualizar o cómo regular su tiempo para hacer que la farmacia esté al 100%. Y creo que también algo muy importante en esto es que no es solamente tener un responsable sanitario porque la COFEPRIS o la regulación te exige tener un responsable sanitario, sino es por el valor que ese responsable sanitario va a generar a la operación de tu farmacia. O sea, no es solamente, o sea, sí se ve como un costo y más para un negocio pequeño, pero la realidad es que ese costo que estás pagando te está generando una profesionalización en la operación de la farmacia. Es el objetivo también de tener un responsable sanitario. Sí, exacto. Bueno, y además, pues el responsable sanitario, pues tiene la obligación de actualizarse con la regulación. Entonces, al contratar o al tener un responsable sanitario, pues justamente lo que avala es que la farmacia vaya al día con la regulación y que cumpla al 100%. De acuerdo. Pues bueno, otro tema súper importante y que me gusta mucho este tema porque casi nunca se habla de esta parte y que hoy la regulación ha sido muy específica, justamente en el suplemento 7.0 de la farmacopea, están siendo muy específicos acerca de los requisitos que debe cumplir el personal de la farmacia. Y aquí creo que hay 4 puntos muy importantes para que nos ayudes a complementarlo y es, antes, tal vez la contratación del personal no era tan adecuada, pero hoy se habla de una escolaridad mínima acerca del personal que está atendiendo la farmacia. Adicional a las capacitaciones que son obligatorias, la capacitación en el PNO, la capacitación obligatoria que tienes que cumplir con el SICAR, y adicional a eso, hoy te dice tienes que tener un auxiliar del responsable sanitario dentro de la operación de la farmacia. Entonces, si pudieras contarnos un poquito cómo funciona esa capacitación del auxiliar y cómo funciona la capacitación del personal hacia la farmacia. Pues miren, justo, o sea, el responsable sanitario tiene la formación, pues justamente para cuidar la operación de la farmacia, ¿no? Todo por el bien de que los medicamentos sigan cumpliendo la calidad. Pero a su vez, pues ya lo dijimos, o sea, si un responsable sanitario no puede estar 24/7 en una farmacia, entonces se requiere que el personal que labora en esa farmacia también conozca o tenga los conocimientos mínimos para operar la farmacia, cuidando o preservando la calidad de los medicamentos. Entonces, estas capacitaciones, pues son justamente las mínimas que debe cumplir todo personal que trabaja en una farmacia. Es por eso que COFEPRIS, a través del Sistema Integral de Capacitación, el SICAP, pues justamente nos obligó a que todos tomaran este curso, todos los que despachan en una farmacia, tomen este curso para que de alguna manera se empiecen a formar, se empiece a incluir información importante o relevante que debe pasar en una farmacia. El CICAD se tiene que renovar constantemente, ¿verdad? Sí, antes el CICAD era una vez y listo, pero ya tiene años que nos piden que el CICAD se actualice cada año. O sea, cada año el despachador o quien esté en la farmacia tiene que cumplir con este examen. Pero la realidad es que el CICAD, como es obligatorio, termina siendo como un poquito corto. O sea, el responsable sanitario lo que tiene que hacer es ver que justamente todas las operaciones de la farmacia sean desempeñadas conforme a la regulación sanitaria. Entonces, dentro de las obligaciones del responsable sanitario es capacitar o solicitar al representante de la farmacia a que incluya capacitaciones al personal. Dentro de estas capacitaciones, uno es su perfil de puesto. ¿Qué puede, qué no puede hacer cada uno de los que trabajan en esta farmacia? 2, ¿cuáles son las actividades que va a desempeñar? Si va a ser el encargado de recibir el producto, ¿cómo lo va a recibir? ¿Qué tiene que revisar? ¿Qué cualidades tiene? ¿Con qué cualidades se tendría que rechazar un producto? De acuerdo. Y bueno, y bien esta parte del ingreso, pues cómo se ingresa en un sistema, cómo se ingresa en un Excel, o sea, cómo tengan
conforme lo que tenga la farmacia, pues cómo se va a hacer para decir, ok, ya me entró todo este producto. Y el surtimiento, ¿no? Que es una parte supremamente importante en la farmacia. Sí, o sea, son varios procesos en la farmacia, o sea, no nada más es comprar, es acomodar, bueno, es revisar, acomodarlo, ver si es un antibiótico, ver si requiere alguna temperatura especial. O sea, hay muchas partes hay muchas operaciones de la farmacia que se tienen que cuidar. Y en este caso, para eso es la capacitación, para asegurar que el personal que trabaja en esta farmacia conoce al menos lo mínimo y sabrá cómo cuidar, pues en este caso, los productos que manejamos en la farmacia. Claro, muy importante tenerlos a todos al día siempre para poder llevar la operación. Bueno, y un punto aquí importante, el auxiliar responsable sanitario, pues justamente va a ser esa persona, o sea, si tenemos en cuenta que el responsable sanitario no va a estar 24/7, tiene que haber otra persona a cargo de cuando no esté el responsable sanitario. Entonces, este auxiliar, aparte de todas las capacitaciones que se le dé al personal, tiene que tener muchísimo más cuidado y muchísimo más evaluaciones o más capacitación para que justamente él sea como el siguiente a cargo, aparte del responsable sanitario. Perfecto. Muchas gracias, Alo, por ese. Aquí nos están haciendo una pregunta y los voy a interrumpir un poquito ahí, pero por ejemplo aquí nos dicen, ¿qué pasa si no se toman esas capacitaciones? Ok, ¿todas las capacitaciones que estamos mencionando o de visita? En general las capacitaciones, o sea, ¿qué pasa? ¿Hay sanciones si no se toman esas capacitaciones? Pues es que cuando hay una visita ante COFEPRIS, pues tú tienes, o sea, al final, COFEPRIS lo que puede llegar y decir, yo necesito entrevistar a uno de tus dispensadores, a uno de tus despachadores de farmacia. ¿Qué él puede llegar a preguntar? Pues justamente, ¿qué haces el día al día? Y si empieza a decir, bueno, pues yo recibo el producto, acomodo el producto, vendo el producto, pues va a empezar a preguntar fundamentos legales, ¿no? Como a qué temperatura tiene que estar tu medicamento, qué requiere tu receta médica, qué medicamentos requieren receta médica, qué otras condiciones tienes que cuidar en tu área. Si, por ejemplo, llega una visita sanitaria y nuestro responsable sanitario, pues justamente va a preguntar si hay fumigación, si hay un programa de capacitación, si hay un organigrama, si tenemos procedimientos. No, sí, pero no te quiero interrumpir. El tema es, o sea, todos esos requerimientos los vamos a discutir en una diapositiva después, pero creo que es importante saber que sí puede llegar a tener un tiempo de sanción si no tienen todas las capacitaciones. Sí, exacto, o sea, si cuando llega un verificador le entrevista a un despachador de la farmacia y ese despachador no contesta de manera correcta, pues obviamente termina siendo un riesgo de salud, porque no sabemos cómo está tratando esos medicamentos, esos productos o la atención al cliente cuando no está el responsable sanitario. Claro, de acuerdo. Bueno. Vamos a hablar sobre los requisitos operativos para las farmacias, todo el tema de la documentación, de la infraestructura, la organización, etc. Esto es un poco lo que estaba hablando Algo hace un segundo. ¿Qué es lo que debe estar disponible en tu farmacia, no? Ok, pues miren, el aviso de funcionamiento, bueno, partamos de que el aviso de funcionamiento es solamente para aquellos establecimientos que venden medicamentos que no son controlados ni biológicos. Y la licencia sanitaria es para aquel establecimiento que vende controlados, que vende biológicos, pero para la licencia sanitaria sí o sí obligatorio tener un responsable sanitario. Entonces, además que una infraestructura completamente diferente a la que tendría una farmacia que no maneja controlados. Sí, o sea, son algunos requisitos adicionales, pero pues al final es la misma infraestructura. El aviso de funcionamiento tiene que estar expuesto al público en general. O sea, el público en general tiene que saber que esa farmacia tiene un aviso de funcionamiento, tiene que estar a la vista. Y pues, como menciona, todo el producto, cuando tengamos una visita sanitaria, tenemos que evidenciar que todo el producto que tenemos fue requerido de manera lícita, y que tenemos facturas o notas de remisión de todos esos productos. Ya, bueno, de esa viene con qué proveedor adquirimos esos productos. Esos proveedores también debemos de contar con su aviso de funcionamiento, con su licencia sanitaria, que justamente
indiquen que es un distribuidor de medicamentos a mayoreo, porque nosotros estamos comprando a mayoreo. Exacto, tiene que ser un distribuidor autorizado para que le podamos comprar, ¿no? Exacto. Tiene que estar dado de alta. Debemos de tener pues los planos de distribución. Los planos de distribución pues van más enfocados a identificar cómo están nuestras áreas. ¿Cuál va a ser nuestra área de recepción? ¿Cuál va a ser nuestra área de colocar el medicamento? ¿Cuál va a ser nuestra área de recepción? ¿Cuál va a ser nuestra área de rechazo? ¿Cuál va a ser nuestra área de caducados? O sea, todas las áreas tienen que estar identificadas y para eso se requiere un plano de distribución. Requerimos un organigrama. Un verificador necesita saber quién es el que está a la cabeza. ¿Quién es quién? Y quiénes son los despachadores, o sea, quiénes son los que van a atender la farmacia. Tienen que saber quién está en esta farmacia, quién forma esta farmacia. Un programa anual de capacitación, y digo, al final, COFEPRIS lo que necesita saber es que todo el personal que esté involucrado en la farmacia tiene que tener los conocimientos mínimos para saber cómo cuidar el producto, cómo cuidar los medicamentos. Entonces, para eso sí o sí nos van a pedir un programa de capacitación. Y obviamente no nada más se requiere decir, ok, yo voy a capacitar a mi personal en no sé, manejo de medicamentos. Tiene que haber evidencia de esas capacitaciones. Y bueno, obviamente el registro de entradas y salidas, en este caso ya por lote y caducidad de todos los productos que ahorita les vamos a contar un poquito más a detalle de eso, justamente. Pues bueno, un poco lo que tú mencionabas hace un momento sobre las condiciones que debe cumplir el establecimiento, los termohidrómetros, las áreas diferenciadas y rotuladas, la refrigeración calificada, seguridad para los medicamentos controlados en caso de que manejaras medicamentos controlados, las condiciones sanitarias y la separación obligatoria. Exacto. Todos estos son los requisitos mínimos que debe tener una farmacia y obviamente cada uno tiene sus especificaciones, pero bueno, ahorita no vamos a entrar en tanto detalle de esto. Ahora les vamos a platicar un poco sobre el tema del control de las existencias, que creo que es lo más importante y lo que más puede ayudar a que su farmacia tenga éxito, ¿no? Alo, por favor, explícanos un poquito del tema de del PNO, del control de inventarios, para tener una idea de qué es, ¿no? Sí, pues obviamente no, dentro de los procedimientos normalizados de operación que nos pide el suplemento, pues requiere uno de cómo vamos a manejar el inventario dentro de la farmacia. Estos puntos pues son los mínimos que deberíamos de tener contemplados. Cuando hablamos de selección de listado, implica que tenemos que saber qué productos son los que adquirimos y que ahora sí, bueno, en este caso en el suplemento, algo como distintivo es que nos piden el registro sanitario. Que eso es súper importante, ¿no? Porque antes, es más, no estoy segura que hoy alguien tenga en su sistema identificado cuál es el registro sanitario de cada uno de los productos que tiene. Sí, exacto. Esto es una última cosa y aparte puede ser algo muy complicado porque son miles de productos, entonces todos los sistemas van a tener que adaptarse a tener esa información ya registrada dentro de ellos para poder funcionar, ¿no? Sí, bueno, siempre nos habían pedido que nosotros, bueno, como responsables sanitarios, tuviéramos el conocimiento de lo que es una alerta sanitaria. Pero dentro de esta operación, cuando ingresamos productos, también nuestros operadores de la farmacia tienen que tener conocimiento de estas alertas sanitarias, porque justamente ya lo dijimos, el responsable sanitario no está las 24 horas, los 7 días a la semana, pero las personas que reciben tienen que estar capacitadas y tener conocimiento de qué es lo que va a ingresar. En este caso, pues sí es un filtro de registro sanitario, pero a su vez también estar bien atentos de las alertas sanitarias que emite COFEPRIS. Claro. Bueno, y obviamente de esta actualización, pues el control de entradas y salidas ya tiene que ser muchísimo más riguroso, ya sea a través de un sistema computarizado o un manual o bitácoras de todo lo que entra y todo lo que sale. Y cuando hablamos aquí de que esté respaldado de manera documental, es que todo lo que entra o es factura o es una nota de revisión. O sea, no hay otra forma de que ingrese el producto. Y la forma de salida es igual a través de una venta, y en este caso para antimicrobianos, una receta médica, y devoluciones a nuestro proveedor,
y también ya tenemos que tener documentado cómo sacamos el producto caducado. De acuerdo. Que esto es muy importante cuando hablamos del punto de la recepción técnica, porque hoy en el mercado existen proveedores dudosos, proveedores dudosos, se podría decir así, y a veces a la farmacia llegan muy buenas promociones de esos proveedores dudosos. Entonces, si la farmacia realmente cumpliera con estos protocolos de la validación, del registro del lote, la caducidad, sería mucho más fácil identificar todo ese producto que es robado, ese producto que no proviene directamente de los mayoristas, y adicional a eso te garantiza un proceso donde realmente le estás comprando a un proveedor real, autorizado y que cumple con todos los procedimientos. Claro. La farmacia es una parte muy importante del eslabón. Claro, son de los últimos que resguardan ante los pacientes el medicamento. Entonces, y bueno, con el tema de la comprobación periódica, siempre tenemos que tener el inventario al día, ¿no? Tenemos que checar el inventario físico contra lo que supuestamente tenemos para poder alertar si falta algo, si ya hemos tenido pérdidas, merma, robo, etcétera, ¿no? Entonces, para siempre saber qué es lo que tenemos y poder notificar si hay algún problema, ¿no? Y esa parte es muy importante porque en la recepción de la mercancía, siempre el farmacéutico digamos que toma como referencia la factura que recibe. No necesariamente la factura siempre está completamente correcta. Muchas veces la factura tiene errores en los lotes, en las caducidades, y eso obliga a que el dependiente de la farmacia tenga que hacer una validación manual del lote y caducidad que le está apareciendo en ese producto. Y adicional a eso, cuando se hace la dispensación del medicamento, también pueden ocurrir errores como que entregas el producto de un lote diferente al que tenías que haber vendido en ese momento. Es una presentación equivocada. Exactamente. Y tiene que existir una documentación cuando haces una validación del inventario, cuando haces una validación física, tiene que existir un proceso que documenta si es que tienes que hacer un ajuste donde en tu sistema se pueda reflejar cuál es el lote y la caducidad real que tienes físicamente. De acuerdo. ¿Va? Eso es todos los controles. Correcto. Bueno, ahora esto es muy importante porque esto se tiene que registrar ahorita obligatoriamente con los cambios del suplemento 7.0. Entonces, para poder hacer un movimiento o una venta, tienes que tener la fecha del movimiento, la descripción del producto con su denominación genérica y distintiva, o sea, su nombre de la marca, la fecha de caducidad, la cantidad, qué tipo de movimiento fue, si fue una entrada, una salida, una devolución a un mayorista, el lote, el número de lote es lo más importante con la caducidad, y el número de factura ¿qué es el número de factura del que vino o el número de factura que te estás emitiendo tú? No, es el número de factura que estamos recibiendo el producto. Ah, claro, exacto. Justo, ¿no? Y entonces, bueno, ya el saldo y la existencia resultante, pues es lo que nos quedó después de esa venta. Correcto. Ahora, antes, todos sabemos que con la rotación de los productos, todo el mundo manejaba siempre el primeras entradas, primeras salidas, ¿no? Como nos iba llegando el producto, lo íbamos montando en el anaquel y con eso iba saliendo. Pero ahora con este tema de la trazabilidad, todo ha cambiado y ahora lo tenemos que llevar por primeras caducidades, primeras salidas. No siempre cuando compramos nos llega un lote con una mejor caducidad, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, acomodarlos de cierta manera para que las caducidades primeras sean las que estén hasta adelante y sean las primeras que salen, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado en esos movimientos cuando se realiza la venta, que esas caducidades sean las que salen. Y bueno, queda claro que los productos caducos nunca deben de estar en el área de ventas, ¿no? Siempre tienen que sacarse antes de su vencimiento y tenerlos guardados en un área afuera de él. Sí, y además en este caso de productos caducos, o sea, primero estos inventarios que hagamos, pues justamente nos tienen que ayudar a identificar los próximos productos a caducar y cuándo los tenemos que retirar. Es bien sabido que es 30 días antes de que termine su vencimiento, pero hay productos que tienen su presentación son de 120 tabletas o de 60 tabletas. Entonces, si lo ven, o sea, si todavía lo queremos vender 30 días antes, el producto se le va a caducar al paciente. Al paciente, claro. Entonces, esos medicamentos que son de presentaciones grandes, tendríamos que retirarlos con anterioridad. 2 o 3 meses antes. Claro. Claro.
Bueno, y esto es el futuro, ¿no? Sí, aquí vamos a hablar un poquito del futuro, de cómo debería funcionar y aquí entra un poco la logística, el conocimiento y todo el trabajo que ha hecho GS1 en este proceso de trazabilidad. Eh, y es como debería funcionar o como en un futuro muy próximo Como ya tiene que va funcionar a más bien. funcionar el proceso de la trazabilidad de los medicamentos. Aquí, bueno, la información que hoy seguro muchos de ustedes ya conocen, porque si están aquí con nosotros en GC1, pues han oído de este tema. El nuevo código de GC1 trae ya incluida el tema del lote, la fecha de caducidad, el número de serie dentro del mismo número, ¿no? Entonces ya se vuelve, yo diría, casi imposible tener un medicamento clonado, falsificado o algo, porque ya toda la información viene dentro desde la fecha de producción, adentro del mismo código, ¿no? ¿Y cómo funciona? Pues el laboratorio, desde que imprime el empaque, ya le pone el código 2D de GC1. Cuando la farmacia lo escanea, el lote y la caducidad quedan registrados automáticamente, sin errores, sin posibilidad de que haya un error humano ahí en el registro. Y a la hora de venderlo, pues tenemos, cuando vamos a detectar cuál es el lote que tiene que salir primero a fuerzas, porque viene incluido en el código de barras. Y si es una alerta sanitaria, pues va a ser muy fácil trazar a dónde, cuál es el producto que tiene la alerta, ¿no? Y esto es muy importante porque decimos que es un futuro próximo, porque hoy está recayendo en la farmacia la obligatoriedad de la trazabilidad del producto. Pero esto es un trabajo conjunto. Esto no es un trabajo solamente de la farmacia, es un trabajo de arriba hacia abajo, de toda la cadena. Y aquí es donde se necesita que participen todos los actores. Entonces, lo que va a ocurrir con esto justamente es que la farmacia va a dejar de hacer procesos manuales para tener una real trazabilidad de los productos. Claro, es algo que ahorita el suplemento no los pide, lo tenemos que hacer manual, pero eventualmente con todo esto se va a automatizar y eso le va a liberar a los farmacéuticos a hacer más cosas y más dentro, ¿no? Claro, y va a garantizar procesos bien ejecutados. Claro. Gracias, GC1. Las farmacias que no se adaptan a esto están, pues, básicamente fuera de todo, no van a poder operar de manera correcta y poco a poco van a ir saliendo al mercado, ¿no? Como ya les dijimos, pues no adaptarse a todos estos procesos te puede llevar a multas económicas, a la clausura total, al aseguramiento de tu mercancía, a un tema de responsabilidad penal. No llevar la trazabilidad te puede dejar una merma y, pues bueno, te acaban excluyendo del mercado los proveedores que no van a querer trabajar con farmacias que no cumplan todos estos requisitos, ¿no? Bueno, pero como el objetivo no es asustarlos, exacto, sino encontrar los beneficios de estos lineamientos y esta obligatoriedad de la regulación, queremos ver la parte positiva. ¿Cuáles son los beneficios de que la farmacia realmente lleve un control adecuado de sus inventarios, que pueda llevar una verdadera trazabilidad? Pues de entrada, menos merma. Menos merma, más ingreso, más menos dinero, pérdida, más dinero. dinero. Mejor rotación del inventario, mejor análisis del inventario que estás vendiendo, tienes una visibilidad total del negocio, literal, vamos a tener visitas sanitarias sin miedo, no hay que tenerle miedo a la visita sanitaria cuando estamos haciendo las cosas bien hechas. Sí, si estás bien estructurado, bien todo, nunca vas a tener problema con la visita. De acuerdo. Mejores relaciones con los proveedores y adicional a eso, la farmacia que realmente se suba al camino de llevar las cosas adecuadamente, pues tiene una ventaja competitiva con las que no lo hacen hoy en día. Sí, de acuerdo. Bueno, y entonces, ¿cómo funciona una farmacia que ya se adaptó al suplemento, que está bien adaptado al suplemento? Pues recibe su producto, lo escanea con el código 2D y automáticamente tiene registrados los lotes y las caducidades, ¿no? Eso de la trazabilidad es lo más importante. Luego, el sistema te puede dar alerta de todos los productos que ya están próximos a vencer, ¿no? Que ya los tienes que sacar. Puedes anticipar todo eso en vez de estar buscando y reaccionando a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Luego, 3, la venta es trazable. Entonces, el sistema automáticamente te va a decir, tienes que sacar este producto de este lote, esta caducidad. Sistema entonces, primeras caducidades,
Ya con Primeras eso va a salidas. salir todo en orden, nunca vas a bajar las mermas, vas a bajar todas esas cosas. Y todo va a quedar 100% documentado con evidencia digital, ¿no? Que eso es suficiente para la autoridad si tú puedes llevar los registros y demostrarles todo el tema de cómo quedó toda tu trazabilidad documentada, ¿no? Y si tienes una visita sanitaria, pues nomás les muestras esto que estamos hablando y justo ya con eso puedes cumplir todo lo que te piden, ¿no? Es correcto. Bueno, y aquí un poco de cómo ayuda Full Pharma. Cómo ayuda Full Pharma a la farmacia en este proceso. Hoy nosotros trabajamos literalmente para la farmacia. Existimos por ustedes y queremos seguir existiendo por ustedes además. Para las farmacias pequeñas, independientes, Es pequeñas correcto. cadenas. Nosotros le brindamos a la farmacia un sistema de gestión de inventario donde no solamente puede llevar la trazabilidad por lote y caducidad en tiempo real, sino que además tiene pues todo el control de las primeras caducidades, las primeras salidas, integrado literalmente a la venta. Próximamente vamos a tener ya la lectura del código 2D. Generamos evidencias automáticas de los, vamos a decirlo así coloquialmente, nos encargamos de hacer por ustedes las bitácoras y el seguimiento, la documentación de todo lo que la COFEPRIS o en la visita sanitaria les van a solicitar, que eso es supremamente importante. Y ahorita justo nos están colocando una pregunta sobre eso, ahorita vamos a abordar un poquito de este tema, porque justamente nos preguntan si estas bitácoras y este control se puede llevar en, en el papel. ¿Tú qué opinas, Alú? Pues es que pues eso se ha hecho, o sea, sí se puede hacer en papel, pero al final estamos como un sustento, ¿no? O sea, el hacerlo en papel estamos literal, ver qué entra y cómo va saliendo. Si una farmacia tiene 50 salidas o 100 salidas al día, pues tendría que estar en papel esos 50 o 100 registros, movimientos que se han hecho en la farmacia. ¿Se puede hacer en papel? Sí. Sí, claro que se puede. ¿Es lo ideal? ¿Factible? No. Si una farmacia quiere ser profesional, si una farmacia quiere incrementar su nivel de ventas y su forma de operar, no lo puede llevar en papel. Si estás hablando que una farmacia promedio que tiene 4,000 SKUs, 4,000 productos diferentes, hay que llevar el registro de todos los lotes, de todas las caducidades de todos esos productos, hay que saber dónde están puestos, hay que tener muchas cosas. Llevarlo en papel, pues no creo que sea lo más adecuado, la verdad, pero de que se puede, se puede. Se podría, ¿no? Aquí en este tema de Full Pharma, de nuestro sistema de gestión de inventarios, digo, nomás para agregarle un poco al comercial, no solo te da todo esto, te da también otros servicios como la venta de tiempo aire y recargas, te da la posibilidad de vender con tarjeta de crédito, te integra deliveries, o sea, tiene muchas otras cosas que aparte de este tema de gestión de inventarios que podemos que a todas las farmacias les puede ayudar a incrementar sus ventas y ser más rentables, ¿no? Es correcto, pero es importante mencionar que para que la farmacia pueda realmente acercarse a la venta digital, necesita primero tener, claro, tener todo claro. esta parte muy organizada. Y bueno, nosotros les ayudamos a ustedes con un diagnóstico completamente gratuito de cuál es el estatus que tienen en este momento en el cumplimiento de la normatividad, y en caso de que no estén cumpliendo con algo, los apoyamos en el proceso para que puedan empezar a gestionar todas las cosas que tengan que resolver al interior de su farmacia. Incluso los podemos ayudar con temas de capacitación sobre temas de inventario, sobre rotación, sobre varias cosas que nosotros ya tenemos bien estudiadas y detectadas, que podemos ayudar a las farmacias a que mejoren todos sus procesos para que pues siempre mejoren, ¿no? De acuerdo. Y les damos las herramientas tecnológicas para que puedan llevar esta administración. Entonces, yo creo que sería importante quedarnos con esta reflexión. Y es que la mayoría lo puede estar viendo como una obligación, pero en realidad es una ventaja competitiva. Sí, claro. Para quien se suba al tren. Sí, claro, las primeras farmacias que adopten todo esto, que lo lleven en un orden, van a automáticamente darse cuenta que las ventas se vuelven más fáciles, que tienen más tiempo para hacer otras cosas, para dedicarse a atender a sus pacientes realmente, en vez de estar haciendo
cosas de trámites y eso de tipo de cuestiones administrativas que quitan tiempo de lo que es bueno, ¿no? Entonces... Sí. Pues bueno, miren, si les parece, vamos a responder algunas preguntas que nos están dejando acá. ¿No? Aquí todavía nos quedan unos minutitos chiquiticos, que nos ayudan a quitar la presentación, por favor. Entonces, bueno, ya decíamos que si no tienes un sistema y puedes llevar estos registros en un cuaderno, en un Excel, pues decíamos que definitivamente no es lo ideal. Aquí nos pregunta Luis, ¿qué tan complejo es adaptar mi operación sin detener las ventas? Pregunta muy importante, ¿eh? ¿Qué opinas tú? Es que todo se puede hacer a la par. O sea, el hecho de que hagas, por ejemplo, capacitación, pues la capacitación se puede dar obviamente en 1 hora, en 2 horas o al día, y en este caso el acomodo de la farmacia para el cumplimiento de las áreas denominativas, pues también, una vez que se establezca qué es lo que falta, se hace un plan de trabajo para ver cuáles son los cambios, pero no necesitamos pagar la operación. Claro, y en el tema de aquí creo que lo más complicado también sería el tema de los inventarios, ¿verdad? Yo creo que pues eso es lo que más podría interrumpir un poco la operación, pero bueno, hay maneras de hacer los inventarios en la noche o en turno, horas un poco más tranquilas, y irlos haciendo parcialmente hasta que los tengas en un estado que ya sean fidedignos, ¿no? Entonces creo que no tienes que pagar tu operación para nada, al contrario, creo que es algo que tienes que hacer mientras sigues operando, mientras sigues vendiendo, y creo que lo puedes lograr muy fácil, ¿no? Además, con la implementación del código 2D, literalmente vamos a automatizar toda esa parte que hoy la farmacia tiene que hacer de manera manual. Claro, y el comercial de nosotros, de nuestro sistema, si ya tienen un Excel con su inventario o otro sistema, nosotros lo podemos importar inmediatamente y están operando en pocos minutos, nomás habría que complementar esa información, ¿verdad? De acuerdo, aquí nos preguntan, nos hace una pregunta, dice, ¿me pueden ayudar con seguimiento personalizado para cumplir contados todos los requisitos para mi farmacia? Sí, claro que podemos ayudar. Nosotros tenemos unos grandes capacitadores que pueden ayudar a todas las farmacias a regularizarse, a ver que están en donde tienen áreas de oportunidad, y nosotros podemos darles capacitaciones de inventarios, de procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nos pone un comentario y se podría reforzar un poco más cómo la farmacia será responsable de la trazabilidad de los medicamentos. Pero en este caso, la farmacia empieza su función, al selección del proveedor. Ese es como el paso principal, saber a qué proveedores podemos comprarles. Y 2, una vez que adquirimos el producto, ahí empieza nuestra responsabilidad legal. O sea, la adquisición de este producto a través de una factura y el seguimiento o el cumplimiento de las condiciones en las que debemos de tener este producto hasta la salida del producto. Esa es nuestra trazabilidad desde que entra, todo lo que pasa dentro de la farmacia y hasta que sale. Incluido de los temas de temperatura local, humedad, manejo del producto, cuidado del mismo, todas estas cosas. Sí, todas las condiciones que debe cumplir la farmacia. En términos coloquiales, trazabilidad es tener un proceso que me permita identificar en qué momento recibí un producto, durante cuánto tiempo lo tuve, a quién se lo vendí, cómo lo vendí, en qué momento lo vendí, que literal podamos de una u otra forma validar qué fue lo que ocurrió con ese producto desde que llegó a la farmacia hasta que salió, ya sea que se lo vendí a un usuario o lo destruí porque caducó el producto. Tenemos una pregunta más, yo creo, porque ya... Sí, nos quedan 5 minutos. Dice, ¿a partir de cuándo está vigente la nueva farmacopea 7.0, el suplemento 7.0? Okay. Esta es del 2025. Tenía 60 días para entrar en regulación. Ya ahorita ya es vigente desde enero. O sea, ok, o sea, en el 2025 la publicaron, 60 días. 60 bueno, días, ya estamos ¿sabes? Usted ya es regular. Perfecto, buenísimo. Bueno, aquí nos dicen, ¿el responsable sanitario está facultado para capacitar al personal de la farmacia? Sí, sí está facultado para hacer estas capacitaciones. Que él es el responsable de hacer esas capacitaciones, no es que está facultado, ¿no? Bueno, es que hay muchas empresas o farmacias que optan por hacer el curso externo porque requieren un DC3 o una constancia adicional.
pero la realidad es que el responsable sanitario sí tiene la facultad de hacer esas capacitaciones. Y es el que está obligado a llevar el registro de que se hicieron, de que están, de que todo está dentro del cumplimiento, ¿verdad? Oigan, y la pregunta del millón. ¿Qué tan probable es que haya inspecciones más estrictas con esta nueva regulación? Pues es que la realidad ahorita, está siendo muchísimo más visitadas las farmacias por el tema de medicamentos falsificados. Obviamente, cuando detectan un distribuidor con medicamentos falsificados, lo que hacen es la trazabilidad a quienes les vendieron ese producto. Entonces, estas visitas empiezan a llegar a esas farmacias, incluso esas farmacias pequeñitas que jamás los han visitado, pues empiezan a llegar. O sea, una visita sanitaria no necesariamente llega porque Cofepris dice, tengo esta farmacia y no la he visitado. O sea, llega incluso si alguien, un vecino, un paciente, un cliente que llegó estuvo insatisfecho con el servicio o algún medicamento, hace un reporte ante Cofepris y Cofepris tiene la obligación de hacer la visita. Claro, sí, las visitas pueden llegar ya, como por quejas de todo el mundo y ese tema, pero también ya si están enfocándose tanto en este momento en el tema de la trazabilidad y de cómo se tiene que cuidar todos los productos, pues entonces van a estar mucho más estrictos en las visitas, yo creo, en los próximos meses. Y una vez que estén ya bien establecidos todos los procedimientos, va a ser mucho más complicado si no lo tienes en orden, ¿no? Y hay un tema que nos faltó mencionar acá y seguramente será objeto de una nueva conversación y es el surtimiento de los productos ahora con las recetas electrónicas, que también nos permite llevar una trazabilidad muchísimo más amplia y que seguramente en algún momento vamos a estar aquí nuevamente con ustedes hablando un poquito más de ese tema, cómo funciona hoy en la farmacia y el desconocimiento que hay hoy en las farmacias referente a ese proceso. Claro, tenemos que hablar aquí con nuestros amigos de GC1 para que nos den otra hora nomás para hablar de los temas de la receta electrónica y de cómo sí lo pueden aceptar las farmacias para poder dispensar los medicamentos. Ya no es un área gris, ya está legislado ese tema, entonces podemos, ya que las farmacias los pueden aceptar mientras lleven los registros adecuados. Y bueno, comercial, a través de nosotros lo pueden hacer muy bien, ¿no? Entonces, pues bueno, platicaremos de ese tema la próxima vez y creo que con eso ya se nos acabó el tiempo. Sí. Pues muchas gracias a todos por la escucha. Al contrario, Enrique, muchísimas gracias a ustedes por la sesión. Creo que ha sido una sesión bastante interesante. Hay muchas preguntas que también ya nos apoyaron a ir respondiendo. Estoy seguro de que pueden surgir dudas adicionales y también es la intención de comunicarles. ¿Hay algún medio de comunicación en donde se puedan contactar con ustedes o algún contacto para solventar este tipo de dudas adicionales? Sí, claro, nos pueden mandar un correo a hola@fullpharma.mx. Ahí está todos nuestros capacitadores, nosotros lo podemos pasar a todo el mundo y contactarlos para resolver sus dudas, platicar de pasos siguientes en el sistema y cosas así. Excelente. Y pues me sumo también a ese comentario. Creo que va a valer muchísimo la pena buscar otro espacio en el que nos puedan acompañar y hablar de este otro tipo de temas adicionales, ¿no? Nosotros encantados de contar con ustedes y reitero, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Esperamos que para todos nuestros asistentes haya sido pues de mucho interés y ya también aquí Enrique nos compartía los medios de contacto en caso de que surja alguna duda adicional. Por mi parte no me queda nada más que agradecerles nuevamente también a todos nuestros asistentes por participar en esta sesión. Y Enrique, Joana, equipo, muchísimas gracias por acompañarnos. Y no sé si ustedes tengan algún comentario final para cerrar. No, pues a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Siempre estamos abiertos a estos espacios para conversar y decirle a la farmacia independiente que no tengan miedo, que la tecnología está hecha para ustedes, para crecer, para continuar en el mercado y para hacerlo con los mejores procesos que puedan existir hoy en el mercado. Entonces, pues muchísimas gracias como siempre. Siempre estamos aquí dispuestos para apoyarlos en lo que necesiten y abiertos a toda la conversación que tenga que ver
con la farmacia independiente y el crecimiento de este mercado que es muy importante para la salud de México. Exacto. Muchísimas gracias, Diego. Gracias, GC1, por darnos el espacio. Aquí muy interesados de regresar a platicar con ustedes cuando quieran. Y pues bueno, eso, gracias a todos por escucharnos. Alo, muchísimas gracias por Gracias. acompañarnos. Y creo que vamos a abrir una sección de Hablando con Alo para las farmacias. Exacto. Pongan todas sus dudas y aquí se las resolvemos. Y igual para la próxima sesión, tener ahí ese espacio adicional. Entonces, nosotros con todo gusto, las puertas están abiertas y reitero, muchísimas gracias por su participación y nos estamos viendo en próximas sesiones. Que tengan buen día. Gracias. Gracias. Bye. Hasta luego.